Pieles. Los días siguientes fueron días de mucha confusión, en que no sabía si lo que había pasado era real, si esa persona existía y si la iba a ver de nuevo. En el metro observaba a las parejas, entraba en sus dinámicas, me hacía preguntas. Las veía ahí, en sus esferas de cristal indestructibles, como si el resto del mundo desapareciera por un instante. Las observaba con la esperanza de que en un momento uno de los dos me mirara, viera mi incomodidad o simplemente me dijera: «Mire que un día te pasará a ti también». No estaba convencida de que esto fuera así. El por qué, una incógnita. Pero si uno de los dos, en el vagón del tren, durante uno de esos besos románticos, en un momento dado, se hubiese dado la vuelta, me hubiese tendido la mano y me hubiese invitado a ir con ellos y con su lujuria, ¿yo qué habría dicho? Yo habría dicho: «Cogedme». Mi coraza habría gritado al sacrilegio. Tenía dos pieles. Una era la mía, la real, la que había bailado con Bruno hasta las 10 de la mañana, a la que no le interesaban nada los horarios, a la que la vida le había dicho «hazlo», a la que se reía, se divertía, no pensaba en las consecuencias, la que el domingo por la mañana dormía sin horarios, la que amaba los after, la que amaba el buen vino, la que habría viajado hasta el fin del mundo, la que no conocía la culpa. Esa piel, sobrevivida al desgarro letal, esa de ahí, vivía con mi alien y de él se alimentaba. Y luego estaba la otra, la que había dicho a Bruno que estaba cansada, que prefería ir a la cama porque al día siguiente tenía que hacer cosas, la que en el muelle de San Benito había huido, la que no había dicho nunca a nadie «te quiero». Esa piel, que al ver una pareja se ponía rígida, que en las fiestas nunca se quedaba hasta tarde, que preparaba las comidas para toda la semana y las ponía en el congelador esperando una posible guerra nuclear. Con esa piel había vivido años, y para acostumbrarme a que era una parte de mí, había tenido que pasar bajo el jugo de Teresa y adaptarme a que mi vida estaba hecha de partes. Sí, de una serie de partes que yo más o menos odiaba. Yo las tenía todas y ahora era el momento de hacer las paces con ellas, porque había abierto una puerta a otro ser humano. A un ser con dos piernas, dos brazos y que a lo mejor estaba listo para regalarme toneladas de cola si era necesario. Pasaron 2 semanas antes de volverla a ver. En esa época trabajaba en un fast food, cerca de donde vivía, justo para seguir con los trabajos cualquiera. De repente, mientras estaba cabizbaja a la barra, 2 manos cogieron las mías. Levanté la mirada rápida y Bruno estaba ahí, con una sonrisa relajada. Te estaba buscando. Me quedé parada más o menos 1 minuto, ese famoso minuto que puede parecer una eternidad. ¿Cómo? Sí, te estaba buscando, sabía dónde trabajabas. Me lo dijiste al presentarnos. No me acordaba de que, estando en el momento de la pesadilla trabajo, tema recurrente en mi vida, cualquier persona, cualquiera, sabía lo que hacía, cómo, a qué hora, por qué, cuándo, en qué posición, en qué calle, todo. Nada dejado al caso, y Bruno había sido uno de los pocos en resistir a mi charla sin conocerme. Se había ido 2 semanas después de nuestro encuentro a Perú de vacaciones, por eso no se había quedado conmigo. Habría tenido que explicarme demasiadas cosas que en ese momento no le parecía bueno explicarme. Julia Touché. Aprende a hablar de tus asuntos cuando es el momento, o si no, aprende de Bruno, cada cosa a su tiempo. Me preguntó a qué hora terminaba y si podía quedarse para tomar un café, para conocernos mejor. Estaba casi al borde de un ataque de nervios. Nadie, antes de ese momento, sin haber dormido conmigo, había vuelto, había decidido buscarme, me estaba esperando. A lo mejor había pensado en mí insistentemente también en las 2 semanas anteriores y había venido a verme. Nadie, menos Bruno. Mi turno de trabajo terminaba poco después, así que, mientras mis manos temblaban todavía y no podía creerme lo que estaba pasando, fui al encuentro de ese pseudo desconocido que finalmente había tomado la iniciativa. El miedo había tomado pie, estaba aterrorizada en tener que compartirme con alguien, en hablar con un casi desconocido de mi vida y ponerla al tanto de ella. Tenía miedo de que él escapara corriendo, que cada cosa que si hubiese salido el tema de la cola no habría aguantado.
Déjate vivir, Julia. No todo el mundo abandona. Hay personas que se quedan. Para siempre. Las palabras de Teresa resonaban en mi cabeza como un mantra, tipo entrenamiento autógeno. No había motivación alguna para que ese chico, Bruno, español de raza, tuviera que buscarme y deseara, aunque de forma inconsciente, dejarme para destruirme. No, Julia, no. Y Julia no tiene por qué ser definitivo. Déjate vivir, ligera. Esta era la parte que me gustaba más. Ligera, alegre. Teresa, ¿cómo puedes saber siempre todo? Con mi mantra me senté a la mesa con Bruno, en un café de la Gran Vía, delante del Cine Capitol. Ya no me interesaban el trabajo, las perspectivas de futuro, el miedo a no sentirme a la altura, el terror de no saber qué decir, el madrugón del día siguiente, el festival que me estaba perdiendo, la cita que tenía para desarrollar el último proyecto en que me había lanzado de cabeza con tal de no tener tiempo para mí, el hecho de que a lo mejor no iba a tener dinero para pagar ese café, que a lo mejor podía transformarse en 2 o 3 o en una cena. Nada de todo eso me interesaba. Por primera vez, no tenía expectativas. Nos miramos unos minutos. Bruno no era el mismo de esa noche loca en el club. No lo era para nada. Era simpático, abierto. A veces se ponía tímido cuando entrábamos en temas más personales. Nunca era maleducado, al menos conmigo. Tomar ese café nos llevó un par de horas y luego decidimos disfrutar de la tarde y terminar con un vino, celebrando nuestro reencuentro. No hubo ni un beso, la cosa más natural que podía haber pasado después de una noche loca. Nada rápido, nada de nada en comparación a lo que yo estaba acostumbrada. Bruno iba lento, paso a paso, como si estuviese caminando sobre terciopelo, como para no tropezar. Disfrutamos de algo que para mí se había convertido en la cosa más bonita de esa ciudad: caminar. Caminar horas y horas en aquellas calles plagadas de peatones, pero muy pocos coches. Andar y hablar. Cruzamos la Gran Vía, mirando, como el protagonista de la película de Amenábar, aquella calle que terminaba en Plaza de España. No estaba vacía como en la película, pero nos paramos unos instantes a mirar esa lengua de cemento que surcaba el centro de Madrid, aquellos espacios engastados entre altos edificios, esa niebla sutil que había al atardecer y aquel cielo inmenso y de ese azul que yo seguía amando como el primer día. Continuamos pasando por San Miguel, Ópera, el Palacio Real, y luego nos detuvimos en la plaza justo enfrente, en esa pequeña parte de historia que Madrid guardaba en su centro, cerca de la fuente, en silencio. Era un espectáculo increíble. A pesar de que había nacido y me había criado en una ciudad llena de arte, ver tan cerca un trozo de historia siempre me había fascinado. Nos paramos en silencio. La luna hacía un círculo enorme sobre nuestras cabezas. Mudos nos miramos. Solo faltaba un beso. Las cosas así tenían que ser. Era el momento. Pero Bruno tenía que hablar. No quería hacerte daño. La sangre se me quedó atrapada en las venas. No podía creerlo. De nuevo la pesadilla, de nuevo esa maldita frase. No quería hacerte daño, la frase que más odiaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no las podía parar. Era como un río que salía de la tripa, de esta maldita parte que tenía el alien. No podía parar, no sabía cómo hacer. Ayuda, socorro, alguien que me ayude, alguien que me haga desaparecer, que me aleje de él, del alien. No, tú no. Me parecía tener una pesadilla, no podía mirarle la cara, no podía. ¿Cómo? Tú también eres parte de esa muchedumbre presumida que piensa que la pobre Julia tiene una enfermedad rara y quiere casarse con cualquiera que bese. Tú también estás con los que se creen ser Dios y piensan que yo me arrastré por ellos. Un escalofrío de rabia me pasó por la espalda. Tenía la cara contraída de un hooligan. Quería tirar con todas mis fuerzas, algo al aire. Quería pegarle, sí, quería pegarle fuerte. Para evitar lanzarme a su cuello, para estrangularle, intenté levantarme e irme, pero me paró. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Ahora la única cosa que quiero es que no haya pasado nunca nada, que tú seas mujer, virgen y que tengas 2 cabezas. ¿Cómo que qué pasa? Pero Bruno lo decía en serio. ¿Qué haces? ¿Por qué te vas? Yo ya estaba como una corredora de fondo en posición de salida. Porque, pues, es que no podía mirar a la cara.
se habría dado cuenta. ¿Pero qué has entendido? No quería hacerte daño porque me iba y, como no nos conocíamos... No quería hacerte daño porque me iba y... ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Estás hablando en serio? ¿Te has preocupado realmente por mí? ¿No se ha preocupado tu ego antes que tú? No podía creer lo que estaba escuchando. Mis músculos se relajaron. Encontraron de nuevo una posición real y humana y volví a sentarme. Me explicó su viaje, un problema de la familia que tenía ahí, un problema de una herencia, nada agradable. No había ido a disfrutar y... Habré sido profundamente egoísta, pero yo, dentro, bailaba la Macarena. Se desahogó conmigo. Me contó todo lo de su familia, medio española, medio peruana, de un padre que se había ido, que se había creado otra vida, que había dejado todo y a todos, y que él había odiado durante mucho tiempo. Me contó de su madre, española y que vivía a 2 metros de él en Madrid, de cuánto le quería, de cuánta gratitud tenía por lo que ella había hecho por él en todos estos años y de cuánto le apreciaba. Un ejemplo a seguir. Me preguntó por mi familia, por mis orígenes. Mamá, te lo digo, yo antes hablaba siempre del hilo que se había roto, con otras palabras y a menudo a quien no sabía escuchar. Esa noche hablaba de ti, de tu valentía, de tu sabiduría, de tu amor incondicional hacia nosotros, de la vida. Por primera vez no había centrado mi discurso en el dolor, sino en la felicidad de saber lo que tenía. Bruno me miraba fijo, escuchaba atentamente de dónde venía, quién era y qué sueños tenía encerrados todavía. Sabía que cuando no terminaba un discurso era solo porque no era el momento, no porque no quisiese compartir. Estaba solo aprendiendo que cada cosa tiene su tiempo y no todo es ya. Esa plaza maravillosa, engastada entre la luna y los jardines, se convirtió en nuestra cuna. Nos quedamos ahí hablando hasta la mañana siguiente, otra vez hasta el amanecer. No teníamos prisa, era como si supiéramos que todo esto solo había empezado. Las risas alternaban con momentos de silencio, todo en un equilibrio que no había encontrado antes. A las 6 de la mañana nos levantamos. Era hora de dormir. Estaba segura de que esa noche habría vuelto a casa sola. Habría puesto las llaves en su sitio, habría tomado una ducha y con el pelo mojado me habría ido sonriendo a la cama, con todo un mundo de expectativas que, como siempre, se habrían quedado reprimidas para escapar de inútiles desilusiones. Pero Bruno no tenía el mismo plan, así que me acompañó hasta casa y, en voz baja, con calma, me pidió subir y dormir conmigo. Solo dormir. Parecía tener miedo a mi reacción. Silencio. Un largo silencio en el que volví a ver las historias que no habían funcionado y que habían empezado exactamente de la misma forma. Todas las veces que, cediendo, me había quedado anclada. Todas las veces que... La mano de Bruno era suave, y subiendo las escaleras sin hablar, mi corazón latía fuerte. No le había contestado, no le había dicho nada, tenía miedo. Miedo de lo que podía pasar o de cómo habría acabado, pero no quería volver atrás. Hacer con miedo lo que antes no hacías por miedo. Teresa Dochet. Al entrar en casa, solo caminábamos hasta la habitación. No había puertas. Vivía en un pequeño piso, un espacio abierto. La cama estaba al lado de la puerta. No era el momento de hablar. Nos acostamos y, abrazados, dormimos algunas horas. Un sueño profundo, interrumpido solo a veces, cuando me aseguraba de que estuviese ahí todavía, cuando mis dedos se entrelazaban de nuevo con los suyos, cuando me centraba en su respiración, que rozaba mi nuca, lenta, sutil. No nos conocíamos, habíamos pasado solo 2 noches juntos, no teníamos prisa y este, para mí, era el regalo más bello que alguien pudiera darme. Esperar. Ese abrazo duró unas horas hasta que la luz empezó a entrar a través de las persianas, pequeños rayos, luego más y más fuertes. Yo ya estaba despierta desde hace una hora cuando Bruno empezó a moverse. Su abrazo era fuerte, decidido. No había señales de arrepentimiento, no había duda. No tuvimos el tiempo de hablar esa mañana porque la hora siguiente la pasamos mirándonos y estudiándonos, entendiendo cómo nos despertábamos, qué ritmo teníamos. Las manos ligeras se rozaban. Los ojos observaban cada movimiento del otro, atento de no perder ningún detalle. Un primer beso sutil,
lento, tímido, luego un segundo, luego un tercero, luego un fuerte abrazo. Luego nuestros cuerpos empezaron a moverse solos, sin esquemas, puro instinto. Parecía que nos conocíamos desde siempre, que ese momento fuese solo la continuación de un inicio ya vivido. Bueno, en realidad he conocido a un chico. ¿Italiano? No, español. No sé por qué, pero hacía ya tiempo que, a pesar de tu fuerte deseo de tenerme a tu lado, estabas cada vez más fascinada por la idea de que yo encontrara una persona en el lugar en el que vivía y no te daba miedo tampoco que esa persona pudiera ser capaz de atarme a una tierra que no era la mía. Quizá era este el amor incondicional, querer el bien del otro más allá del dolor que éste pudiera causar. A lo mejor era esto lo que yo no había entendido de ti. Y quería aprender. Amar sin condiciones.